Mujer, he ahí a tu hijo. En concreto, estas palabras dichas en la cruz, cuando la madre miraba a su hijo crucificado, el hijo mira a su madre y le dice: mujer, he ahí a tu hijo. La madre en esos momentos se siente turbada por el amor que siente hacia su hijo, quien le trata de mujer. Y aparte de todo esto, le dice que no es su hijo, que su hijo es otro. Encontramos en este aspecto las bienaventuranzas resumidas en un solo ser. Encontramos en este aspecto las bienaventuranzas resumidas en un solo ser que supo practicar lo que predicó. Supo vivir de acuerdo a sus propios principios. No fue de boca para afuera, vivió de corazón. En realidad lo que se da aquí es un desprendimiento más, porque él no acepta a su madre como madre propia ni aun en la propia cruz. Dice que su madre y su padre y sus hermanos son aquellos que hacen la voluntad de Dios. Solamente puede ser hermano de él aquel que hace la voluntad de Dios. Por otra parte le dice: mujer, he ahí a tu hijo. Yo no soy tu hijo, le quiere decir. Cuidado, le dice: he ahí a tu hijo, y señala al propio tiempo a uno de sus discípulos. En concreto, este desprendimiento que se da aquí es cuando Jesús en la cruz se da cuenta que su tiempo está cerca para entregarse al Padre, ve venir sobre sí su gran poder, y es que lo que él vivió y practicó, lo vivió y lo practicó hasta la muerte, por encima de todo. En realidad, el Dios de las ninivitas, el Dios que era tan esperado por la casa de Israel, fue un Dios incomprendido por la sencilla razón y el mero hecho de que fue un Dios que para ellos nunca existió. Ellos no vieron más allá que un ladrón más, que era crucificado como cualquier otro ladrón. Vieron un alborotador de las masas, a alguien a quien llevar a la cruz, a alguien a quien llevar al patíbulo. En concreto, esta libertad con que se desprende el hijo de su madre terrenal, de su madre que le llevó en su seno durante 9 meses, y aún no habiendo sido tocada por varón alguno, vivió en sí la esperanza de tener en su vientre al Hijo de Dios que le había dado. Si en realidad esta madre hubiese llegado a abortar, no se hubiese dado el hijo ni se hubiese dado el conocimiento de Dios sobre la faz de la tierra. Y yo creo que en concreto la madre no era dueña de su cuerpo, ya que ese ser que vivía allí no era su cuerpo, sino parte de su cuerpo. Y al ser nosotros parte de la existencia de Dios, nos hemos dado cuenta de que no somos Dios. Hemos de tener siempre esto presente, aún en el momento más indicado, por la sencilla razón de que muchos son los que se hacen llamar dioses, pero Dios es solamente Dios, Dios es la roca. Por otra parte, vemos allí en aquel entregarse del Hijo hacia el Padre, en aquel renunciar hasta de su propia familia, en aquel vivir de acuerdo a sus enseñanzas, el que no renuncia a todo por amor de mí. Es decir, él se comunicaba directamente con el Padre, él se comunicaba directamente con Dios y vivía única y exclusivamente para la esperanza que Dios había puesto sobre la faz de la tierra. Y todo cuanto él decía, él lo vivía, y es más, lo practicaba con Dios, su Maestro, que en realidad le engendró, que en realidad supo darle todas sus enseñanzas, porque las cosas que él habló no las habló de por sí, sino que las habló del Padre, quien todo le dio. Por otra parte, seguimos viendo en este desprendimiento de la madre como del hijo hacia la madre, porque la madre en realidad iba allí para ver morir a su hijo en la cruz, para acompañarle en sus últimos instantes, mas el hijo lo que le dijo fue en pocas palabras: mujer, he ahí a tu hijo. Le dijo 2 cosas: tú no eres mi madre, ni yo soy tu hijo. Él sabía en concreto que el padre era solamente único y que por tanto el hijo lo era también, único. De ahí que se ganó la confianza de Dios, porque siempre estuvo al lado de Dios, no estuvo al lado de los hombres. Siempre estuvo al lado de sus propios principios, vivió sus propias bienaventuranzas. Y encontramos en este momento todo cuanto predicó, lo encontramos vivido aquí en la cruz. Es cuando el grano de mostaza es echado en la tierra para que de su simiente dé fruto. En cuyo caso vemos que él habría de morir para entregarse al Padre. Vemos que él debía existir no para sí, sino para el Padre. Él también tenía que negarse a sí mismo para cargar con la cruz del Padre, para cargar con la obra del Padre, para cargar con el que le envió. Por otra parte, yo considero que Jesús fue el incomprendido, porque él no buscaba la gloria eterna, no buscaba la gloria terrena, queremos decir, sino que buscaba precisamente ese amor del Padre. Pero no buscaba ese amor del Padre por recibir a cambio una gloria celestial, sino que buscaba ese amor del Padre porque le amaba. Jesús supo elegir el momento oportuno y se quedó con lo que eligió.
porque si él hubiera elegido a su madre, se hubiera quedado sin el Padre Celestial. Sin embargo, porque rechazó a su madre, se quedó con el Padre de los cielos. En cuyo caso nos damos cuenta en ese aspecto que Jesús amaba a Dios por encima de todas las cosas. Que lo que él predicó desde el principio hasta en ese momento de estar en la cruz, él lo practicó por encima de todo. Que en realidad en ese momento se llegan a fundir las bienaventuranzas en un solo hombre, que en ese momento tan sublime él llega a ser perfecto y llega a serse uno con el Padre una vez más. Porque él ya antes había dicho, yo y mi Padre somos uno. No dijo, seremos uno, dijo, somos. Ni tampoco dijo, yo y mi Padre éramos uno. Lo que dijo fue, antes de que el mundo fuese, yo ya era. Y antes de que Abraham existiese, yo ya vivía, también querría decir. En realidad él tomó del Padre y le fue dado el derecho de recibir otra vez del Padre, en cuyo caso nos damos cuenta que las enseñanzas están aquí condensadas en un solo principio, el amor, pero el amor verdadero. Porque solemos amar las cosas y solemos amar los principios y solemos amar a las personas que no debemos amar. Porque si cuando aún el propio Jesús fue capaz de rechazar a su madre, tendría alguna razón para ello. Si aún antes de que esto ocurriese, desde la más tierna infancia, él ya decía que tenía que hacer la voluntad del Padre. Aun cuando ya predicaba, dijo que ellos no eran sus padres, sino los que hacen la voluntad de Dios. Realmente para sernos hermanos de Cristo hemos de hacer la voluntad de Dios, pero esto no lo comprendemos ni lo queremos comprender, porque conlleva a que se burlarán de nosotros, conlleva a que nos harán mofas y muchas cosas peores aún. En cuyo caso, si Dios eligió a Jesús como a su Hijo, eligió muy bien, por la sencilla razón de que no pudo elegir mejor. Ese Hijo verdaderamente le amó como Padre. Ese Hijo verdaderamente recibió del Padre todas sus enseñanzas y las dio a conocer. No se quedó con esas enseñanzas dentro de sí, sino que las dio a conocer. Unas veces directamente a sus discípulos y otras veces en parábolas hacia el pueblo de Dios. Pero ni aun los unos ni aun los otros comprendieron. Los propios discípulos no podían comprender que él tuviese que morir como un ladrón en la cruz. En concreto, ellos no sabían qué tipo de muerte había de ser, pero sabían que estaba pronto y eran los que se volcaban y decían, no dejaré que esto sea permitido, como si en realidad se tuviese que hacer la voluntad de ese hombre que estaba pidiendo allí el no dejar hacer la voluntad del Padre. En concreto, esto es un amor que no se comprende, porque cuando vemos a un ser que se entrega enteramente a Dios por encima de todos los bienes, que se entrega enteramente a Dios por encima de todas las personas, aún por encima de su propia madre, decimos, pero este está loco, este está chalado, seguro que le falta una tuerca. Vamos a tener que ponérsela. Y lo que le ponen allí en la sien es un peñón. En concreto, vistas así las cosas y vistas así las circunstancias, nos damos cuenta que en realidad hasta ahora nadie ha seguido los pasos de Jesús hasta su última consecuencia. En realidad vamos a aclarar un poco este principio. Para seguir a Jesús he de negarme a mí mismo, tomar mi cruz y seguirle. Pero es que además yo he de recibir directamente del Padre sin intercesión de Jesús. Y aquí otra vez se vuelve a resurgir la eterna contradicción, porque en realidad yo pido al Padre y es el Padre el que me da. Tomo sí las enseñanzas de Jesús, pero solamente es el Padre el que hace su obra. Yo no hago la obra de Jesús, la obra de Jesús ya está hecha sobre la faz de la tierra y no se puede repetir porque Él murió una vez para siempre. Entonces lo único que puedo hacer es tomar directamente del Padre, siempre y cuando el Padre así lo permita. Porque vosotros, aun siendo malos, dais a vuestros hijos buenas cosas, les vestís, les dais cada uno zapatos nuevos. Veis esa cara de alegría en un comienzo, porque ya después a ellos les parece una rutina recibir un par de calzados más. Le dais un coche, le dais una avioneta, y todo de acuerdo a vuestras posibilidades, pero lo sacrificáis en aras a vuestros hijos. No obstante, lo que tenéis que saber sacrificar es en aras a vuestro Padre Celestial. Así que hacéis maldad, y aun vosotros, siendo malos, que dais a vuestros hijos lo mejor, tanto más vuestro Padre Celestial dará a vosotros a quien pida. Así que yo pido, Padre, que me des esa confianza de amarte a ti única y exclusivamente, por encima de todas las cosas, por encima de mí mismo y por encima de las enseñanzas que Jesús ha repartido sobre la faz de la tierra. De las enseñanzas, no de Jesús. En concreto, si yo quiero tomar directamente el Padre, lo que quiero es que se haga su voluntad por encima de todas las cosas y por encima de todos los seres y por encima de todos los conocimientos, hasta por encima de Jesús, en cuanto a conocimientos. Pero no por ello olvidar que soy menor que Jesús, no por ello olvidar mi puesto. Si yo puedo tomar directamente el Padre, en concreto estoy negando a Jesús porque Él me ha dicho francamente, nadie viene al Padre si no es por mí. Y al yo tomar directamente el Padre estoy echando por base lo que a Él una vez le fue conferido por el Padre.
Pero aquí no se trata sencillamente de que en concreto haya una rivalidad entre hermanos. Aquí no se trata en concreto de que haya una rivalidad entre los seres, que haya una rivalidad entre Jesús y yo, sino más que todo, aquí de lo que se trata simplemente es de eso, que si Jesús me enseñó que Él tome directamente del Padre por encima de todo, yo he de hacer algún día también lo mismo, pues me basta ser como mi Maestro. Pero el hecho de que yo sea como mi Maestro no quiere decir que no siga siendo yo, que no siga estando precisamente por debajo de mi Maestro, porque mi Maestro de tanto enseñar ya tiene la lección muy aprendida, y yo apenas la he acabado de aprender, y para ello tendría que estar repasando esta lección muchas veces para algún día poder enseñar. Ahora bien, igual circunstancia me ocurre con el Padre. Si a mí me basta ser como el Padre, si a mí me basta ser uno con Dios, yo con esto tengo bastante. Pero al hacerme uno con Dios, no soy Dios, sino que sigo conservando mi puesto. Estoy por debajo de Jesús y por tanto por debajo de Dios. En concreto, a lo que más puedo aspirar es buscar mi identidad. A lo que más puedo aspirar es buscar mi propia luz. Y ahora me pregunto si no sería un proceder bastante egoísta, precisamente cuando en mí se han dado tales circunstancias que no puedo más que estar agradecido con Dios. Pero es que sigo insistiendo, lo que yo quiero es que se haga la voluntad del Padre por encima de todo. Y aparte de todo, si el Padre y Jesús son uno, también se está haciendo la voluntad de Jesús. Pero él a su vez se da cuenta que ha de negarse a sí mismo para que la voluntad del Padre se haga en él. Por tanto, yo creo que he de tomar directamente de Dios sus propias enseñanzas. En tal supuesto, creo que he de tomar directamente de Dios sus propios vínculos, y no por ello olvidar el puesto que me ha sido asignado, sino que, permaneciendo en ese puesto, al servicio precisamente de Jesús, el Hijo, y al servicio precisamente de Dios, el Padre, me encuentro a mí mismo sirviendo al uno y sirviendo al otro. Pero ante todo, lo que veo es que trato más bien de, al recibir las enseñanzas directamente de Dios, procuro que todas las cosas sean hechas nuevas. Y entonces aquí, ya ahora sí que se ha creado un nuevo principio, porque entonces Dios sabrá qué hacer de mí.